Mucho gusto en saludarles. ¿Cómo está? Usted que nos está viendo en este momento, muy bien, me alegro muchísimo. Ya lo vi asintiendo o la vi asintiendo de que se encuentra bien. Eso nos alegra mucho. De nuevo, Dialogando Online, su programa número 41 con nuestro amigo José Acosta, licenciado desde Toronto, Canadá. Saludos, estimado amigo. Un saludo para todos los que tienen la amabilidad de sintonizarnos y especialmente para ti, Muchas gracias. un nuevo video en este propósito que nos hemos hecho de aportar un granito de arena a la buena información verdadera sin fanfarronería. Así es, el tercer programa dedicado a las similitudes y diferencias entre República Dominicana y Cuba. Dos países tan cercanos, no solamente desde el punto de vista geográfico, sino cultural, histórico, por los lazos que tradicionalmente han unido a República Dominicana y a Cuba, ambos países caribeños. Y hoy el tema es República Dominicana y Cuba, tan iguales y tan diferentes en su gestión económica. Primeramente, permíteme, licenciado Costa, decir algunos datos que yo creo que van a ser de interés. República Dominicana tiene una superficie de 48.422 kilómetros cuadrados. Tiene una población, según los últimos datos de este año 2023, de 11.332.972 habitantes. Y en ambos casos, tanto por superficie como por población, la República Dominicana es el segundo país más grande del Caribe, solo después de Cuba. Y hay también otros datos. Bueno, se conoció primeramente como la isla de la Española. Es un país, como les decía, caribeño. eh, Está muy cercano, tiene límites geográficos con Haití. Fue fundado oficialmente Santo Domingo de Guzmán, que es la capital de la República Dominicana. Fue fundado oficialmente el día 4 de agosto de 1498 por el hermano de Cristóbal Colón, Bartolomé Colón, entonces con el nombre de Nueva Isabela, en honor a la reina de España, Isabel I. Quisqueya, se le conoce también como Quisqueya, es un nombre ancestral que se le dio a República Dominicana en sus inicios, donde se encuentra, o sea, después pasó a ser la Española, donde también, como les decía, se encuentra Haití. Y la historia de Quisqueya es muy rica, muy compleja y se remonta a miles de años atrás. Síntesis de lo que es hoy nuestra hermana República Dominicana, un país que tanto apreciamos, que tanto admiramos y una población realmente tan afectuosa y tan cercana a nosotros los cubanos. Exactamente. Sirva esa explicación que has dado y lo que hemos hablado en los dos videos anteriores y en lo que vamos a hablar en lo que falta de este, para brindar nuestra gratitud y nuestro reconocimiento a los dominicanos que lo han hecho mejor en casi todos los aspectos en relación a nuestra patria Cuba, que está sangrando de problemas de todo tipo. Y nosotros dos, que somos dos cubanos que trabajamos mucho en Cuba por lo que un día fue ese sueño y que hoy es una pesadilla, estamos en la emigración, en contra de nuestra voluntad, pero no nos quedó otra. Y por Así eso es, sentimos admiración por Dominicana, porque pensamos que Cuba podía estar igual o mejor y nosotros no tuviéramos en emigración. así mismo es, ¿Okay? Entonces así vamos es. con los datos económicos. Adelante. Bueno, hablando de diferencias, la primera que salta a la vista es la creación de riqueza. Por ejemplo, en el año 2000, República Dominicana tenía un Producto Interno Bruto aproximadamente de 31.117 billones y Cuba 33.093 billones, o sea, le superaba en 1,9. Eso fue en el año 2000. Sí, Pero cómo ha crecido en el siglo XXI la economía dominicana, que ahora que está cerrando el año 2022, cerró el año 2022 con 127,4 billones. oh, O sea, un crecimiento exponencial año por año. Sin embargo, Cuba, en vez de crecer, lo que hizo fue retroceder y terminó el 2022 con apenas 22,7 billones para una diferencia negativa de 104 billones. Por eso es que Cuba está como está en este momento. El Producto Interno Bruto, o sea, la per cápita,
Ahora con el cierre del 22 en Dominicana es de $11,375 por habitante, que eso es como $936 mensuales. Que estamos claros que no todos reciben esa cantidad porque hay quien recibe más y hay quien recibe menos, pero ese es el promedio. El de Cuba es de 2028. O sea, $9,347 menos. Y eso se refleja cuando tú visitas la patria y ves el desabastecimiento que hay, la ruina que hay en las calles, la ruina que hay en los campos. Te das cuenta, estos números se ven en nada más de entrar a Cuba. En cuanto a la exportación de mercancías, que no vamos a desglosar, o sea, estas es las que se agruparían en un epígrafe que no desglosaremos a continuación. Dominicana cerró el año 22 con 13,425 millones de dólares de exportación y Cuba 2,170, 11,255 millones menos. Si en los renglones que vamos a evaluar uno a uno, tenemos, por ejemplo, en el caso del azúcar total, cuando en el año 1959 la revolución socialista se instauró en Cuba, Cuba era el primer país productor exportador de azúcar del mundo, una potencia de la producción de azúcar, era como 5 veces lo que producía Dominicana en esa época, o más. Bueno, en el año 22, Dominicana produjo 625,391 toneladas y Cuba 473,000. 152,391 menos. Pero Cuba había arrancado con más de 3 millones de toneladas el año 2000. O sea, si algún renglón se depauperó y se convirtió en una ruina como está hoy, en lo que va del año 2021, del siglo 2021, es precisamente la producción de azúcar. Sí. Cuando vamos al procesamiento del azúcar para obtener el azúcar refino, podemos que Dominicana logró en el 2022 162,379 toneladas, que casi abastece su demanda nacional, mientras que Cuba solo logró 120,250. En este momento, año 2023, en Cuba no hay azúcar. La población no tiene azúcar de ningún tipo, ni refino ni hablar, blanca Es ni hablar. decir, no puede autoabastecerse Cuba de azúcar. No. Cuba está importando azúcar de Colombia para poder cumplir una cifra bajísima de azúcar a la población y nada de azúcar blanca, azúcar refino, sino azúcar prieta, un azúcar parda que está contaminada porque no tiene un proceso de elaboración bueno y tiene un gusto amargo, o sea, horrible. Cuando vamos al arroz, otro producto fundamental en la dieta de los dominicanos y los cubanos, fíjate, Dominicana produce en el año 22 679,723 toneladas de arroz. Cuba, 143,812. Ese número será en este año 2023 mucho más bajo. Eso es una diferencia de 535,911 toneladas menos en Cuba que en Dominicana en el año 22. Con esa cifra de 679,000, Dominicana cubre más del 86% de su mercado nacional, mientras que Cuba no cubre ni el 25% de su demanda y tiene que vivir de menesteroso, esperando que Vietnam le done arroz, que alguien le done arroz, porque no tienen dinero para comprar arroz. Y entonces en Cuba no hay arroz. Hay una situación terrible de abastecimiento y por tanto de carestía. Si vamos a otro producto fundamental en la cultura del pueblo cubano y de Dominicana, el café. Aquí Dominicana produce 12,392 toneladas y Cuba produjo 11,500 en el año 22, 892 toneladas menos, pero en el año 23 esa cifra se desplomó aún más y ahora mismo hay meses que no le venden café a la población en una bodega que existe donde se venden productos racionados, subsidiados por el gobierno. Hace 3, 4 meses o 5 que no se le vende café a la población y el único café que hay es el que está vendiéndose en dólares por las pymes o el que se está de contrabando, que se vende de contrabando. Cuba necesita 24,000 toneladas para abastecerse. O sea que, y nada más produce 11,000, menos de la mitad.
Otro producto importante es el tabaco. Este es un renglón que Cuba sí le ha dado prioridad. Y hay una empresa que se llama Tabacuba, que supuestamente es una élite dentro del sistema empresarial cubano. Sin embargo, en Dominicana se produjeron en miles de millones de dólares para la exportación en el año 22, 1.236.000 dólares. El tabaco cubano, dominicano se ha convertido en un fuerte competidor del tabaco cubano que es famoso a nivel mundial. No, ya lo tiene aplastado. 1.236.000 dólares de exportación de tabaco en el 22 en Dominicana. ¿Sabe cuánto exportó Cuba? 292 millones. O sea, eso es 944 millones menos. Y sin embargo existe la fama del Habano y todo, que son tabacos. Sí, una marca muy reconocida, muy fuerte. Río produce el mejor tabaco del mundo, pero el sistema empresarial cubano es tan obsoleto y tan ineficiente que ya Dominicana lo dejó años luz atrás en materia de exportación. Y vamos al cacao, sucede una situación aún más diferente. Dominicana incluso está siendo líder, forma parte del top 5 de la exportación de cacao orgánico. 31.615 millones de dólares de exportación de cacao, mientras Cuba apenas llega a 1.428. Tiene una diferencia de 30.187 por debajo. Si vamos a la piña, otro producto que Cuba pudiera producir, porque ni siquiera tiene un alto por ciento de afectación por los huracanes, porque es una planta baja y se puede sembrar en determinados lugares donde el agua no sea un problema, pues Dominicana produjo miles de millones, 6.803 toneladas, 6.803 toneladas produjo Dominicana. Mientras que Cuba nada más produjo 975, que a mí el número me pareció bastante exagerado, pero bueno, respeté el número que está publicado, pero yo no creo que en Cuba se produzcan 975 toneladas de piña, pero bueno, eso es 5.828 menos. Si vamos al plátano, aquí está sumado el plátano que se conoce como el plátano vianda y el plátano banana. Se consume mucho en Dominicana el plátano, donde quiera te encuentras vendiendo plátano. Pero aquí mayormente el número mayor de esa producción es de banana. En Dominicana se produjo 1.169.690 toneladas en el año 22 y en Cuba 909.870, o sea, 259.820 toneladas menos. Y banana en Cuba brilla por su ausencia. Allá ese volumen de 900.000 y tantas toneladas de Cuba es mayormente plátano burro, que se le llama. Sí. Una variante de plátano más resistente a las plagas y eso, porque las plagas con los plátanos son implacables en Cuba, pero parece que en Dominicana no tienen el mismo problema. Parece que las plagas no la dejan Caribe entrar. Se concentran en Cuba y en Dominicana no van por allá. Tú sabes que el asunto de las plagas también a veces es un motivo de justificación. Claro, y que Dominicana seguramente tienen un sistema agrotécnico, un sistema de fumigación, un sistema de logística de productos de diferentes tipos, algunos que se hacen de origen natural y otros de producción industrial, que controlan las plagas. Eso es obvio, ¿no? En la yuca, Dominicana produjo 1.792, o sea, 1.792.218 toneladas de yuca. Y en Cuba, 700.000. Eso es 1.791.000 menos. O sea, un producto que realmente tiene tremenda importancia para el abastecimiento de la alimentación del pueblo, que además tiene otros usos, como por ejemplo, puede ser forraje para el animal. La yuca genera un forraje de altísimo valor proteico para el animal, para el vacuno sobre todo. Se puede hacer casabe, se puede hacer harina de yuca para complementar otras producciones industriales. O sea, es un producto que no requiere mayor complicación, sin embargo, no se produce en Cuba. Y si vamos a la leche, otro renglón fundamental para toda la población, porque existe, en Cuba se ha ido intronizando la idea de que la leche es una cuestión de los niños. No, es que yo soy un hombre de 63 años ya y me tomo 2 tazas de leche diaria.
O sea que la leche es un producto, es uno de los 3 productos más completos en el balance proteico Sí, que le aporta al organismo. Y a todas las personas nos hace falta tomar leche. Bueno, en Dominicana se produjeron en el año 22 800 millones de litros de leche y Cuba apenas 442 millones, 357 menos. Eso te da una idea. Bueno, eso es lo que demuestra que en Cuba no hay leche. Hay otros renglones que voy a mencionar brevemente, como por ejemplo la construcción de vivienda, el déficit habitacional de Dominicana. Algunas informaciones hablan de 654.000 viviendas, otros de un poco más, 812.000. Se mueven en el entorno de 650 a 850, según mi conclusión de toda la información que pude leer, mientras que en Cuba está cerca de 1,2 millones de viviendas. O sea, estamos hablando de 400, 500.000 viviendas más de déficit de habitacional. déficit. Cuando se habla de déficit habitacional, se está hablando, en Dominicana se está hablando fundamentalmente de sustituir por viviendas de mejor confort y mayor resistencia a los huracanes y a otros, de un porcentaje importante de viviendas de mal estado. Cuando se habla de Cuba, estamos hablando de millones de personas que viven en edificios que están en peligro de derrumbe, gente que está en albergue porque los huracanes les desbarataron su vivienda, y también la nueva necesidad que se crea con los matrimonios nuevos, hay familia que hay 3 generaciones de familia en una misma casa porque no hay Hura- producción de vivienda. Huracanes que primero pasan casi todos por República Dominicana. Seguro, por cada Sí, uno que pasa por Cuba pasan 3 por Dominicana. sí, sí. Esa es la realidad, porque Ujú, Dominicana estamos mucho más cerca del Atlántico sí. occidental, que es donde se forman la mayor parte de los huracanes que vienen de África. Bueno, en el año 2022 en Dominicana se produjeron 19.320 viviendas y en Cuba 23.900. Pero de esas 23.900, aproximadamente 17.000 viviendas fueron viviendas construidas por recursos propios, que la población va construyendo con sus propios recursos y cada uno la construye como se le ocurre. Mientras que en Dominicana las 19.320 viviendas son esencialmente producidas por empresas especializadas. Sí. En el caso de los instrumentos médicos, y aquí me quedé muy sorprendido cuando descubrí que en Dominicana se exporta 1,48 miles de millones de dólares de instrumentos médicos, Sí. mientras que en Cuba nada más se produjeron 132 millones, se exportaron. O sea, una diferencia de 1.350 millones menos en Cuba que en Dominicana. Hoy estaba viendo precisamente sobre ese tema que estás hablando, una información que dice que Dominicana es mucho más allá que el sol y las playas, porque crece por días el número de visitantes a ese país que acuden a Dominicana en busca de servicios de salud y bienestar. En el 2022 fue un rubro que le aportó más de 1.321 millones de dólares a la economía de República Dominicana. Seguro. Yo me quedé sorprendido. Figúrate que han vendido 1.480 millones de dólares en instrumentos destinados a la salud pública en el año 2022, mientras que Cuba nomás produjo 132 con la fama que tiene de salud y de todo, y realmente es una falacia, no hay tal real. Ahora, cuando vamos a los servicios exportables, aquí se incluyen muchos aspectos. Aquí se incluyen desde los servicios que se le prestan a los cruceros, a los barcos mercantes, servicios de ingeniería, telecomunicaciones, o sea, una gama amplia. Dominicana en el 22 exportó 3.610 millones de dólares y Cuba 139.443. O sea, una diferencia de 3.470 millones a favor de Dominicana. Ahora, cuando hablamos de exportación de profesionales, que no es más que el alquiler de profesionales a empresas extranjeras bajo condiciones de esclavitud del siglo XXI, porque un doctor por el cual Arabia Saudí paga $4.000 mensuales recibe $800 y los otros se los queda el gobierno de Cuba. Aquí Dominicana no tiene, obviamente, un país democrático no puede exportar mano de obra, pero Cuba obtuvo en el año 22 4.350 millones de dólares por concepto de alquilar profesional. Aquí entran médicos, entrenadores de béisbol, algunos ingenieros,
trabajadores para las navieras, trabajadores para determinadas actividades en Angola y otros lugares. En total, en 30 países, Cuba, más de 30 países, Cuba tiene personal alquilado. Yo no estoy en contra que se promueva la participación de profesionales y de trabajadores cubanos para que trabajen en el extranjero. Ni tampoco estoy en contra que se le ponga un buen impuesto, un impuesto que sea bastante alto, es normal. un impuesto que esté al nivel de los más altos que se puedan manejar en algunas profesiones en Estados Unidos, pero de ahí a que se le quite el salario completo y ni siquiera se les reponga en la moneda cubana, me parece un absurdo que es criticable por el mundo entero y es objeto de evaluaciones de los mejores organismos internacionales, y esta es una de las razones por las que en este año 23 Cuba está tan mal, porque esto se le ha caído. Este número que estoy dando yo en el año 22 es muy inferior a los 7.000 y tantos que se llegaron a lograr, 7.000 y pico de millones que se lograron en años anteriores, porque en la medida que el mundo empezó a criticar esa práctica y empezó a denunciarla ante los órganos internacionales, muchos países empezaron a cancelar los contratos y también se ha producido una emigración grandísima. Un montón de esas personas que estaban bajo esas condiciones han emigrado, se han quedado, se han ido de Cuba, y Cuba ha bajado bastante los ingresos por este concepto, lo cual ha incidido en la realidad que tiene el 23. Porque, haciendo un resumen, el 60%, para decir un número más o menos, que no es exacto, y pido disculpas por la inexactitud del dato, porque no existe. Buscar datos sobre Cuba es una tarea titánica. Pero el 60% aproximadamente de los ingresos que en los últimos años a Cuba ha tenido para cubrir sus necesidades ha estado sobre la base de lo que mandamos los gusanos, los emigrantes. Nosotros los emigrantes en Cuba, el Partido Comunista nos llama gusanos, traidores, vendepatria, asalariados del imperio. Somos las personas, lo último, por habernos ido de Cuba. Pero sin embargo, los 2.000 y pico, casi 3.000 millones de dólares que enviamos en remesa, en ayuda familiar, más los 4.000 o 5.000 millones que se reciben por este concepto de rentar personas en el extranjero, representan el 60% de los ingresos con que la Caja Central del Estado enfrenta la compra de los fundamentales insumos para el país. Entonces, con las nuevas medidas que tomó Trump, que limitaron las remesas, y con el tema de la situación de los profesionales, estos dos rubros se cayeron a un porcentaje bastante por debajo de lo que había venido lográndose anteriormente, porque además todos esos ingresos se recaudan o se venían recaudando a través de una empresa militar que se llama FinCine. Entonces, para remate de que dependen en buena medida del dinero que mandamos nosotros, entonces ni siquiera lo podemos mandar a un banco, porque Dominicana también tiene un componente de remesa. Hay muchos dominicanos viven sobre todo en Nueva York. Claro, hay una amplia entrada de remesas y de dinero de bolsillo, porque los dominicanos van sencillamente a Dominicana a gastarse el dinero, pero y lo mueven a través del sistema financiero civil, de bancos y de casas financieras y de todo. Mientras que en Cuba eso está bajo de un emporio militar, lo cual ha sido también, como mismo sucedió con el turismo que ya explicamos, argumento de bandeja de plata para que el gobierno de Estados Unidos haya puesto rigurosas medidas. Y para terminar, el turismo, que ya lo hablamos, o sea, el turismo ya lo vimos a detalles en un video específico. Solo decir que, bueno, 8,4 millones de turistas en Dominicana, 2,645 en Cuba, con ingresos de 8,5 miles de millones de dólares para Dominicana y apenas 2,2 para Cuba. Eso ya lo habíamos hablado con detalles en los otros días en el video del turismo. Entonces, en resumen, los principales rubros de importación o de sustento económico de Cuba son la remesa, la renta o el alquiler de profesionales extranjeros y el turismo. Esos son los tres fundamentales. Después está la minería, la exportación de profesionales, tabaco, azúcar, pescado y productos agropecuarios. Pero ya, por ejemplo, el azúcar apenas dio 121 millones de dólares el año 22. 121 millones de dólares fue lo que dio el azúcar en el año 22. Este año 2023 no dará nada. Exprimida. Bueno, y que cerraron tantos centrales, más de 70 centrales cerrados, imagínate tú. De 154 ingenios azucareros, más o menos, que había en Cuba cuando la Revolución Salida triunfó, este año van a moler 23. Para que todo el que escucha esto sepa, para todos los Pedro López que andan por ahí, sepan cuál es la verdadera causa del problema que tiene Cuba,
que no vengan con más cuentos y más mentiras con el tema del bloqueo, que el bloqueo es un problema serio, pero no es la causa principal. El bloqueo que tiene el Partido Comunista es el verdadero problema. Es el que tiene hundido Cuba. Eso era lo que yo te iba a Lo digo a título preguntar. personal y asumo la responsabilidad. Era lo que yo te iba a preguntar en este parangón que se hace entre República Dominicana. Nos alegra muchísimo que el país, que República Dominicana, esté avanzando desde el punto de vista económico, esa tierra que tanto apreciamos, la tierra del merengue, una tierra extraordinaria. Quería que pueda haber personas, como sabemos que las hay, que digan, sí, pero estás haciendo una comparación pero con República Dominicana, pero República Dominicana no está bloqueada. En el caso de Cuba no es que esté bloqueada porque realmente el bloqueo es exacto cuando está rodeado, en este caso como Cuba está rodeada de agua, bueno, pues tiene bloqueo naval, aéreo, de todas partes. Es un embargo lo que tiene Cuba. Pero puede haber personas, puede haber cubanos y algunos que no son cubanos que siempre ponen el asunto del bloqueo como un argumento a favor del gobierno cubano. Excelente razonamiento, porque se me había olvidado decirte una cosa a todos los que nos escuchan. A todos los Pedro López que nos escuchan, mira, esos 634.000 toneladas de aguacate que Dominicana produjo, los produjo en un sistema empresarial de diferentes tamaños dentro de Dominicana en pesos dominicanos. O sea, todo el proceso de evaluación de costo, de precisión de precios, todo es en pesos dominicanos. Lo mismo se puede hacer en Cuba en pesos cubanos. Claro, para que ellos puedan hacer eso, tienen una logística, hay un almacén, hay un lugar donde hay de todos los insumos, donde que tiene una finca va y compra. Eso en Cuba no existe. Y después, ¿saben dónde venden esos aguacates? Mayormente en Europa, en euros. Entonces, todos los Pedro López que están por ahí, ¿en qué momento el bloqueo prohíbe que Cuba produzca aguacate y los venda en Europa? Y cuando digo aguacate, digo miel de abeja, conejo, piña, frutas de diferentes, todo los tipos de frutas. El mercado europeo tiene tremendo potencial. Y también está el mercado de China, que varios de esos renglones también China los consume a gran escala. Entonces, ese esquema de producción para vender a Europa que tiene Dominicana, porque hay muchísimos renglones ahí, como el ron, como por ejemplo el cacao orgánico. ¿Quiénes son dónde están las principales empresas productoras de chocolate? Están en Europa, en Suiza, en Bélgica, en Alemania. Alemania es el primer país consumidor de chocolate. Entonces, Dominicana multiplica como por 10 veces la cantidad de cacao orgánico que le vende a Europa y Cuba no lo hace. Entonces, el café que se puede producir en las montañas de Cuba y venderlo a Europa también es otro ejemplo. Y así se pueden poner miles de ejemplos. Como mismo el turismo, ellos sí lo definieron para fundamentalmente cubrirlo con europeos. También estas cosas, lo que pasa es que el sistema empresarial socialista hecho a la medida de un gobierno no funciona, no sirve. Es el verdadero bloqueo. Lo demás, el que se lo quiera querer, ese es su problema. Así es. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Acosta, por este análisis eh, económico referido a República Dominicana, ese país cercano a nosotros los cubanos, no solamente geográficamente, sino desde el punto de vista cultural, social y también histórico. Muchísimas gracias. Quiero agradecer muchísimo a las personas que se han suscrito al canal, muchos dominicanos. Y bueno, ahora le pedimos que a los que se suscribieron, pues que le den promoción a nuestro canal para que sus amigos, sus familiares también se suscriban al canal. Y con muchísimo gusto los vamos a recibir. A los que han comentado también le agradecemos muchísimo. Sigan comentando, sigan compartiendo el programa. Con muchísimo gusto nosotros los vamos a atender, los vamos a leer y vamos a contestarles. Muchísimas gracias. Nos veremos próximamente, estimado amigo Gracias. Acosta. Gracias a usted y a todos los que nos escuchan. A usted también, muchísimas gracias. Muy amable por su atención. Nos veremos en otro momento. Gracias.